Bienvenidos a todos. El día de hoy el tema es las tres puertas que conducen al infierno, un verso que pertenece al capítulo 16, la naturaleza divina y la demoníaca. Entonces, la última clase vimos los enemigos del alma, como la lujuria, la ira, la codicia, la ilusión, etc. Y vimos que estas actividades eran contrarias al Dharma o al deber de cada uno. Entonces, el día de hoy podemos intentar ver si una persona que cultiva estas cualidades, el resultado que obtiene. En la última clase quedamos en que no se deberían hacer esas actividades, pero no profundizamos en lo que sucede. Entonces, vamos a cantar el mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Trividan Naraka Siedam Dwaram Nashanam Atmanaha Kama Krodas Tata Lobas Tasmat Etat Trayan Tyashet. Traducción palabra por palabra. Trividam, de tres clases. Narakasya, de infierno. Idam, este. Dwaram, puerta. Nashanam, destructivas. Atmanaha, del ser. Kama, lujuria. Kroda, ira. Tata, así como. Loba, codicia. Tasmat, por lo tanto. Etat, estas. Trayam, tres. Tyashet, debes abandonar. Traducción. Hay tres puertas que conducen a ese infierno: la lujuria, la ira y la codicia. Todo hombre cuerdo debe abandonarlas, pues ellas llevan a la degradación del alma. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. Aquí se describe el comienzo de la vida demoníaca. Uno trata de satisfacer su lujuria y cuando no puede hacerlo, surgen la ira y la codicia. Un hombre cuerdo que no quiere deslizarse hacia las especies de vida demoníaca debe tratar de abandonar esos tres enemigos, los cuales pueden matar el ser hasta tal punto que no haya posibilidad de liberarse de este enredo material. Entonces, pidiendo el permiso y las bendiciones de nuestros maestros espirituales predecesores, Srila Prabhupada, fundador Acharya de la ISKCON, mi maestro espiritual, Namo Vishnu Padaya Krishna. Y de los devotos. Entonces, el primer punto es entender lo que es infierno y lo que es un demonio. Entonces, el concepto de la literatura védica de infierno o demonio no se basa solo en un aspecto de un lugar físico, sino el estado de conciencia que tiene la persona. A Srila Prabhupada en una clase le preguntaron si Krishna iría a los planetas infernales. Y Srila Prabhupada dice, pero Krishna vino a este planeta es infernal, por todas las características que tiene este planeta. No debemos tener esa imagen de que es ese lugar de fuego, de calor y que nos van a castigar y etc. Ese es un concepto de una práctica
particular en cuanto a un sendero espiritual. En cuanto a la literatura védica, nos enseñan que es nuestro estado de conciencia, inclusive ese demonio que nosotros podemos imaginar que está afuera, nos explican que vive dentro de nosotros. O sea, es nuestro estado de conciencia. Entonces, en una clase, a Srila Prabhupada le preguntan, ¿qué son demonios? Hablando de los demonios, son personas materialistas. Demonio significa persona materialista, que simplemente está ocupada en estas comodidades corporales temporales. No conocen nada más. El cuerpo es material. Por lo tanto, está dedicado a todas estas actividades para las comodidades del cuerpo. Eso es demonio. Así que los demonios son ansiedad. Todo el mundo tiene ansiedad. Todos tienen ansiedad. Pero para los demonios son inmensurables, ilimitadas. Ilimitado significa que no tienen idea de la vida futura. Aquí el significado que leímos en el Bhagavad Gita nos habla de un hombre cuerdo, ¿no? Entonces, en el verso 2.13 nos explica que no somos el cuerpo, entonces este Dhira, esta persona que obtiene conocimiento, entiende que es un alma espiritual, a diferencia de la persona materialista que está solo identificada con su cuerpo y con las actividades del cuerpo. No conoce otra cosa, como explica aquí Srila Prabhupada. Se dedica solo a actividades a través de sus sentidos, y el punto principal es la lujuria. Como explicamos, la lujuria no solo se trata de un placer sensual, la lujuria es yo me quiero enseñorar o quiero ser el señor de todo. Estas son mis posiciones, esta es mi posición, yo soy este ser que nació en este lugar, o sea, me identifico con muchas cosas. Srila Prabhupada explica que los demonios han perdido su inteligencia, han perdido su sentido espiritual y están muy orgullosos de este cuerpo. ¿Por qué? Porque son alpa buddhayaha, menos inteligentes. Se han refugiado en el kaman ashritya, en el deseo lujurioso, en el orgullo, en el falso prestigio, en esto y aquello. La Prabhupada dice, tienen que refugiarse en ellos, porque no pueden ser independientes. Los que no se refugian en Krishna y son divinos, deben refugiarse en algo y se refugian en la energía material, en todo lo que identifica a su sentido corporal de la vida, como dice aquí Srila Prabhupada, el falso prestigio, el orgullo, la posición que uno ocupa, etc. Entonces Srila Prabhupada dice, así que cada ser humano debe ser inteligente y pensar, esta es mi posición. Entonces, ¿de qué sirve vivir como un demonio? Puede que piensen en la seguridad o la satisfacción, pero eso no significa que debemos descuidar nuestro deber, pero en la medida de lo posible debemos estar desapegados. Si siempre están ocupados glorificando, cantando el santo nombre del Señor, entonces su chinta, ansiedad, se transfiere. No pueden dejar de pensar ni por un momento, o piensan en esta vida material, o piensan en Krishna. Así que la conciencia de Krishna significa que en lugar de pensar en esta vida material, piensen en Krishna. Entonces nos está diciendo que nunca vamos a dejar de tener ansiedad, porque es una característica de este mundo material. Entonces el devoto debe entender que no está en la búsqueda de someter estas características del mundo material, porque la energía del mundo material es más fuerte, sino entender a través del conocimiento cómo funcionan y cómo yo a través de conciencia de Krishna puedo actuar con esa energía. Nos está diciendo, aquí no nos está diciendo someta la ansiedad o haga tal cosa para que la ansiedad desaparezca. No, transfiera.
como nos explica Srila Prabhupada, los devotos en el mundo espiritual también tienen ansiedad. Cuando Krishna se va al bosque, las gopis están en ansiedad y Yashoda Mata también está en ansiedad, pero es una ansiedad trascendental porque tiene que ver con Krishna, tiene que ver con alguien que está fuera de este mundo material. En el verso 4 de este capítulo, nos dice: el orgullo, la arrogancia, el engreimiento, la ira, la aspereza y la ignorancia, esas cualidades le pertenecen a aquellos que son de naturaleza demoníaca. En el significado, Srila Prabhupada dice, en este verso se describe el camino del infierno. O sea, Prabhupada y Krishna son muy realistas. Nos están describiendo lo que va a pasar si hacemos determinadas cosas. Entonces uno cuando lee el Bhagavad Gita, estudia el Bhagavad Gita, debe tener mucha atención en lo que se está diciendo. Porque nos están dando las claves, nos están dando los secretos para que nosotros podamos salir de este enredo material. La lectura no debe ser rápida y superficial, sino debe ser lenta y reflexiva en cada punto, porque mi maestro espiritual dice que cada línea de Srila Prabhupada en el significado es una realización espiritual que él tuvo en escribir estos significados. Los maestros espirituales tienen estas características. Está conectado directamente con Krishna, con Paramatma. Entonces nos está ahí describiendo detalladamente las situaciones. Los seres demoníacos quieren hacer un espectáculo de religión y adelanto en la ciencia espiritual, aunque no siguen los principios. Vemos muchas personas llamadas religiosas. El punto fundamental para Srila Prabhupada, y los decía siempre, que paren con la matanza de las vacas. Con estos mataderos, ¿sí?, abiertos para todo el mundo. Supuestas personas que practican, pero no practican la compasión, uno de los principios religiosos. Y sabemos que si uno no practica este principio, lo que sucede luego. Entonces, debemos hacer atención. Ellos no saben lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Ellos hacen todo caprichosamente según sus propios deseos y no reconocen ninguna autoridad. Ellos adoptan esas cualidades demoníacas desde el comienzo de sus cuerpos en el vientre de sus madres, y a medida que crecen van manifestando todas esas cualidades poco propicias. Karma. Algunos vienen con tendencias divinas y otros vienen con tendencias demoníacas. Bien. Pero según nosotros, la asociación que tenemos, vamos a desarrollar algún tipo de cualidad u otra. Pueden ser que esa persona vino con cualidades divinas, pero por su asociación se degrada y comienza a desarrollar cualidades demoníacas y viceversa. ¿Cómo pasa con nosotros cuando entramos en conciencia de Krishna? Veníamos con tendencias demoníacas y poco a poco estamos intentando desarrollar alguna cualidad divina. En el verso 8 nos habla de Srila Prabhupada y Krishna, nos empiezan a hablar de las características de estas personas demoníacas. En el verso 8 nos habla de la envidia. En el significado, Srila Prabhupada nos dice, en la traducción nos dice: ellos dicen que este mundo es irreal y que no tiene ningún fundamento, ningún Dios que lo controle. Ellos dicen que se produce del deseo sexual y que no tiene otra causa más que la lujuria. Significado: cuando una persona demoníaca siempre está en contra de la supremacía de Dios, a ella no le gusta creer en las Escrituras. Ella envidia tanto a las Escrituras como a la existencia de la suprema personalidad de Dios. Ella no sabe que la vida actual es una preparación para la siguiente vida. Ignorando esto, de hecho envidia a sí misma así como también a los demás. Ella perpetra actos de violencia en otros cuerpos y en el suyo propio.
Cuando entramos en contacto en conciencia de Krishna, nos explican que una de las situaciones por la que el alma cae al mundo material es por envidia. Envidia a la suprema personalidad de Dios. Entonces, uno puede reconocerse, yo estaba ahí, o yo estoy en esa posición. Yo envidio ser el controlador, yo envidio ser el supremo en pequeñas situaciones de mi vida. No puedo soltar y darle el control a Krishna. No puedo creer fielmente en las escrituras, sino tomar algunas partes de las escrituras y otras no, según mi conveniencia. Eso es actuar caprichosamente. Eso es actuar con una mentalidad fruitiva, demoníaca. Conciencia de Krishna es estudio el Bhagavad Gita y son las palabras de Krishna y debo depositar fe en que las está hablando la suprema personalidad de Dios, un ser que está fuera de los defectos que tengo como un alma condicionada. Uno debe hacer este esfuerzo. En el verso 5 nos dice, las cualidades trascendentales llevan a la liberación, mientras que las cualidades demoníacas conducen al cautiverio. No te preocupes, oh hijo de Pandu, pues tú has nacido con las cualidades divinas. Aquí en el significado dice, el Señor Krishna animó a Arjuna diciéndole que no había nacido con cualidades demoníacas. Su implicación en la contienda no era demoníaca, pues él estaba considerando los pros y los contras, por lo cual no estaba actuando bajo la influencia de la ira, el prestigio falso o la aspereza. O sea, estaba en la modalidad de la bondad. Cuando uno actúa en diferentes situaciones puede cuestionarse en qué modalidad estoy. Y para entender en qué modalidad está, puede observar, ¿estoy en la ira? ¿Estoy en el orgullo? ¿Estoy en el falso ego? ¿En dónde estoy posicionado? Entonces, esto nos sirve para un autoanálisis diario, para entender cómo nosotros actuamos en nuestras relaciones, cómo actuamos con el mundo, cómo actuamos con las personas, porque el devoto de conciencia de Krishna quiere tener una relación con Krishna, pero debe tener una relación sana. Debe cultivar cualidades divinas como el ser divino, en diferentes, claro, cantidad. Srila Prabhupada nos explica, las cualidades son las mismas, la cualidad es la misma, solo que la diferencia es en la cantidad. El ser supremo siempre será supremo. Nunca voy a alcanzar ese punto, aunque si a mi ego falso le duela. En el primer verso nos habla de las cualidades divinas, contrario a las cualidades demoníacas que venimos leyendo. En la traducción nos dice, la Suprema Personalidad dijo, la valentía, la purificación de la existencia propia, el cultivo del conocimiento espiritual, la caridad, el autocontrol, la ejecución de sacrificios, el estudio de los Vedas, la austeridad, la sencillez, la no violencia, la veracidad, el estar libre de ira, la renunciación, la tranquilidad, la aversión a buscarles defectos a los demás, la compasión, el estar libre de codicia, la mansedumbre, la modestia, la firme determinación, el vigor, el perdón, la fortaleza, la limpieza y el estar libre de envidia y del ansia de honor. Estas cualidades trascendentales, oh hijo Bharata, les pertenecen a hombres piadosos que están dotados de naturaleza divina. Sería lindo cuestionarse si uno tiene alguna de estas cualidades y a qué punto tiene desarrollada esta cualidad. Srila Prabhupada nos explica que por solo cantar el Mahamantra Hare Krishna, por solo hacer el proceso en conciencia de Krishna, uno desarrolla estas cualidades. Es automático. Pero
uno debe estar atento a no, como nos explica Srila Prabhupada, no tener esta mentalidad frutiva de decir, no trabajo mis aspectos internos, solamente me dedico solo a cantar cómodamente en el sillón esperando que las cosas sucedan solas, sino que nos está hablando de austeridad, ¿no? Uno tiene que hacer un esfuerzo en que las cosas sucedan. Sabemos que existe la misericordia sin causa del Señor, que siempre ayuda a su devoto. Pero el Señor dice, yo lo otorgo en proporción al esfuerzo, en proporción a cuánto quiere esa persona, cuánto quiere ese practicante. En el significado, Srila Prabhupada dice, todas estas 26 cualidades que se han mencionado son trascendentales. Las mismas se deben cultivar conforme a las diferentes órdenes sociales y diferentes ocupaciones en que cada cual se encuentre. La conclusión de esto es que, aunque las condiciones materiales sean desoladoras, si todas las clases de hombres cultivan esas cualidades por medio de la práctica, entonces será posible ascender hasta el plano más alto de la comprensión trascendental. Se está hablando de algo colectivo, ¿no? El Bhagavad Gita nos habla de esta sociedad humana, una sociedad humana muy degradada, una sociedad humana que no sigue principios religiosos, una sociedad humana de Kali Yuga, la peor era, las 4 que forman este ciclo de creación, donde la cualidad es la riña, la pelea, por cualquier cosa pequeña uno discute, porque su ego falso está muy cultivado. En el 16.6 nos habla de otra característica de estas personas demoníacas. Dice, no siguen reglas. Aquellos que nacen con cualidades divinas siguen una vida regulada, es decir, ellos acatan las disposiciones de las escrituras y de las autoridades. Esa mentalidad se llama divina. Aquel que no sigue los principios regulativos tal como se exponen en las escrituras y que actúa como se le antoja, se dice que es demoníaco o asúrico. No hay otro criterio más que el marcado por la obediencia a los principios regulativos de las escrituras. No podemos especular diciendo, bueno, si hago, no hago, si digo, no digo tal cosa, tal vez pase lo mismo que le pasa a otro devoto, a otro practicante, que sí hace las cosas o sí sigue los principios. No. Obediencia nos está hablando, ¿no? Y obediencia significa soy inteligente. Si Krishna me está diciendo esto es por mi bien, es para que yo lo siga y para que me purifique. No me está diciendo sigue eso porque lo estoy castigando. No se trata de este infierno donde te doy el premio o te castigo. No es ese concepto. Krishna es un ser amoroso. Se está diciendo, si continúas con esa tendencia de cultivar esas cosas, te vas a ir degradando. Poco a poco, cada vez vas a ir tomando formas humanas inferiores, inclusive vas a perder la forma humana de vida y vas a entrar en el ciclo de animal, planta, insecto, como nos dice el primer verso que leímos. Luego es muy, muy difícil salir del enredo material. Otra característica del verso 7 nos dice sin fe. En toda sociedad humana civilizada hay algún conjunto de escrituras que representan reglamentos que se siguen desde el principio. Aquí se afirma que los demonios no conocen las reglas de las escrituras ni tampoco tienen inclinación a seguirlas. Ellos no tienen fe ni están dispuestos a actuar en función de las disposiciones védicas. Vemos que hay personas que se acercan a algún proceso espiritual por algún motivo personal y cuando uno le habla de ciertos principios que deben seguir les parece demasiado. No.
No puedo seguir esos principios. Es mucho para mí. El verso 8 nos habla que las personas demoníacas, todo es irreal. La gente demoníaca concluye que el mundo es una fantasmagoría. No hay causa ni efecto, no hay controlador, no hay finalidad, todo es irreal. Ellos dicen que esta manifestación cósmica aparece por acciones y reacciones materiales casuales. Ellos no creen que el mundo fue creado por Dios con un cierto propósito. Yo soy el controlador. Yo soy Hiranyakashipu. Yo soy Ravana. Yo soy un ser materialista tan poderoso que incluso someto a semidioses y me creo el Señor del universo. ¿Cómo voy a aceptar que hay alguien superior a mí, un creador, que yo soy un ser inferior en este mundo material? Mi ego falso no lo permite. Mi orgullo, mi ocupar una posición no lo permite. Eso es algo así exageradamente. Pero cuestionémonos. ¿Cuántas veces, como decía antes, uno también en pequeñas cosas se evalúa y quiere ser el controlador, y quiere ser el señor de la situación, y quiere tener la razón, y si no, ira, y si no, voy a buscar cómo destruirte, cómo hacerte mal? Esta es la tendencia de las personas condicionadas, no es para sorprenderse, es solo para observarse. El Bhagavad Gita nos enseña solo a observarnos. Verso 9, el comportamiento. La gente demoníaca está dedicada a actividades que llevarán al mundo a la destrucción. Los materialistas que no tienen ningún concepto de Dios creen que están progresando, pero según el Bhagavad Gita, ellos no son inteligentes y están desprovistos de todo buen juicio. Vemos que es una carrera por lo material. Yo vivo aquí en Estados Unidos en este momento. Aquí Kali Yuga está muy fuerte. Aquí el principio es lo que tengo y lo que soy. Debo ser alguien, debo tener fama y debo tener cosas. Si no, soy un ser insignificante en este mundo material. En el verso 10 nos hablan que son todas cosas temporales. La lujuria de los demonios no se sacia. Ellos seguirán aumentando cada vez más sus insaciables deseos de disfrute material. Esto conlleva a que una persona que tiene un poquito de poder oprime a otro ser para obtener algo. Lo vemos en todos los días, en todas las acciones, lo que está pasando. Y estamos al comienzo de Kali Yuga. Esperemos unos años en que nosotros salgamos de esta era dorada del Señor Chaitanya, donde estamos protegidos de Kali Yuga. ¿Qué va a hacer? Si uno lee el Srimad Bhagavatam, un libro que también los devotos leen, ahí nos describe las características de Kali Yuga y de la sociedad. Verso 11-12, no creen en el karma. La gente demoníaca acepta que el disfrute de los sentidos es la meta última de la vida, y ellos mantienen ese concepto hasta la muerte. Ellos no creen en la vida después de la muerte y no creen que uno adopta diferentes tipos de cuerpos según su karma o las actividades que realiza en este mundo. Como ya dijimos, vale todo, total la vida es una, no hay quien pague la cuenta. Verso 16, el deseo de dinero. Aquí nos habla de ese ser que no tiene límite a su deseo por acumular posesiones materiales. Inclusive Srila Prabhupada nos explica que puede hacerlo de manera lícita o ilícita, no le interesa. Lo importante es ser el señor más rico que otro rico, porque este ser no puede soportar que otro ser sea más rico o más poderoso que él. Y si eso conlleva que debe oprimir a otros seres para obtener lo suyo, no lo va a pensar. Verso 17,
crean su propio Dios. En ocasiones esos demonios asumen el papel de predicadores, desencaminan la gente y llegan a ser conocidos como reformadores religiosos o encarnaciones de Dios. Entonces el verso 22 nos dice cómo escapar de estas tres puertas del infierno. En el significado, Srila Prabhupada dice, uno debe cuidarse de esos tres enemigos de la vida humana. Cuanto más una persona está libre de ellas, más purifica su existencia. De ese modo ella puede seguir las reglas y regulaciones que se estipulan en la literatura védica. Por el hecho de seguir los principios regulativos de la vida humana, uno se eleva gradualmente hasta el plano de la comprensión espiritual. En la literatura védica se prescriben los caminos de la acción y la reacción, que le permiten a uno llegar a la etapa de la purificación. Todo el método se basa en abandonar la lujuria, ira y codicia. ¿No? Nos están dando un proceso purificador, pero ¿de qué nos tenemos que purificar? Bueno, de estas características. De todas estas, como dice Srila Prabhupada, propensiones o tendencias del alma condicionada, estas cualidades demoníacas que vive en uno. Srila Prabhupada una vez explicaba, las cualidades divinas y demoníacas son como dos perros, lo importante es a quién usted le quiere dar de comer. Con sus acciones y sus pensamientos de cada día, ¿a quién está cultivando? ¿Cuáles de las cualidades está cultivando? No, porque en tal aspecto estoy todavía así agarrado por mi orgullo, por etcétera, por la posición que ocupo, por el poder. Bien, uno debe cuestionarse por qué continúa cultivando esa cualidad, por qué le gusta, por qué siente gusto en eso. ¿Por qué yo cuando alguien me dice algo tengo que saltar o tengo que reaccionar? Porque mi ego falso se siente herido. ¿Por qué quiero tener la razón? ¿Por qué no puedo ser sumiso? ¿Por qué, como dice aquí, no puedo aceptar la autoridad? Porque yo quiero tener la autoridad. Yo quiero ser el que tiene la última palabra. Eso es un reflejo de mis cualidades demoníacas. Entonces, no pensemos solamente a grande escala lo que hacen algunos seres que sí están muy degradados, pero yo en mi pequeño día a día también lo estoy haciendo, en mis acciones. El verso 23 nos habla de actuar con capricho. Se espera que todo el mundo siga esas reglas y regulaciones. Si uno no las sigue y actúa caprichosamente llevado por su lujuria, codicia y deseo, entonces nunca será perfecto en su vida. En otras palabras, puede que un hombre conozca teóricamente todas esas cosas, pero si no las aplica en su propia vida, entonces se le debe conocer como lo más bajo de la humanidad. En la forma de vida humana se espera que la entidad viviente sea cuerda y siga las regulaciones que se dan para que se eleve su vida al plano más elevado de todos. Pero si no la sigue, entonces se degrada. Una persona que viola las reglas conscientemente actúa llevada por la lujuria. Ella sabe que está prohibido, pero aún así lo hace. Eso se denomina actuar caprichosamente. Ella sabe lo que se debe hacer, pero aún así no lo hace. Por consiguiente, se dice que es caprichosa. Esa clase de personas están destinadas a ser condenadas por el Señor Supremo. Y aquí alguno puede preguntarse, ¿por qué de la existencia de la vida humana? La vida humana está hecha especialmente para purificar la existencia de uno. Y aquel que no sigue las reglas y regulaciones no puede purificarse, ni tampoco puede alcanzar la verdadera etapa de la felicidad. Si uno se cuestionaba para qué está aquí, aquí está la respuesta de Srila Prabhupada. En un libro
de mi maestro espiritual nos explica. Una de las características del Bhagavad Gita es su carácter realista. Krishna muestra exactamente cómo son las cosas. Estamos viviendo en un mundo de las dualidades, donde está el lado del bien y del mal. El capítulo 16 del Bhagavad Gita está enteramente dedicado a analizar estas dos mentalidades. Vale la pena estudiarlo para hacer una valoración de nuestra conducta personal. Para cerrar, el verso 24 nos dice: el Señor Chaitanya Mahaprabhu hizo que este proceso fuera sencillo. Él solo le pedía a la gente que cantara Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se dedicara al servicio devocional del Señor y que comiera remanentes de comida ofrecida a la deidad. Aquel que se dedica directamente a todas esas actividades devocionales se considera que ha estudiado toda la literatura védica. Él ha llegado a la conclusión de un modo perfecto. En la sociedad humana, la aversión a los principios que llevan a comprender a la suprema personalidad de Dios es la causa de todas las caídas. Esa es la ofensa más grande de la vida humana. En consecuencia, Maya, la energía material de la suprema personalidad de Dios, siempre nos está dando problemas en la forma de las tres clases de sufrimientos. Si uno se eleva hasta el nivel de la modalidad de la bondad, si uno no se eleva hasta el nivel de la modalidad de la bondad, permanece en los planos de la ignorancia y pasión que son la causa de la vida demoníaca. Entonces, ¿por qué debemos cultivar la bondad? Aquí está la respuesta. Aquellos que se encuentran en los planos de las modalidades de la pasión e ignorancia se burlan de las escrituras, se burlan del hombre santo y se burlan de la debida comprensión de la suprema personalidad de Dios. Ellos desobedecen las instrucciones del maestro espiritual y a ellos no les importan las regulaciones de las escrituras. A pesar de oír las glorias del servicio devocional, ellos no se sienten atraídos por él. Así pues, ellos elaboran su propia manera de elevarse. Esos son algunos de los defectos de la sociedad humana que conducen a la posición de la vida demoníaca. Sin embargo, si uno puede ser guiado por un maestro espiritual idóneo y genuino, que puede llevarlo a uno a la senda de la elevación, a la etapa suprema, entonces la vida de uno se vuelve un éxito. Entonces, ¿por qué seguir al maestro espiritual? Porque el maestro espiritual nos está hablando de Krishna, nos está hablando con las escrituras. El maestro espiritual nos está dando opiniones. No es según me parece o yo creo. No. El maestro espiritual tiene fe en las escrituras. ¿No? Sadhu Shastra nos está hablando de Krishna. Y todo lo que es Krishna es perfecto, porque no es un ser que está condicionado. Entonces, el maestro espiritual explica que es muy importante que un practicante encuentre su maestro espiritual y se inicie. Porque debe estar en la sucesión discipular. Sucesión discipular significa que desde Krishna hacia nosotros pasa por una sucesión de maestros y discípulos. Y Maharaj explica, aquel que no está en una sucesión, no está bajo la sucesión discipular, no recibe la misericordia sin causa. Porque no se rindió, porque no acepta las escrituras, porque no acepta la posición de usted es la autoridad. Como dije ya una vez, no es necesario que uno, porque no tiene maestro espiritual, no esté en contacto con un maestro espiritual. Uno debe estar en contacto con un maestro espiritual. Debe confiar su vida al maestro espiritual, porque el maestro espiritual es quien lo puede guiar y sacar de este mundo material.
Si uno entiende que va a salir solo, es difícil. Si quieren compartir algo, preguntar algo, bienvenidos. Gracias, Flávia. Muy interesante todo lo hablado, todo lo que dijo para repensar. Yo busqué en el capítulo 9, el conocimiento más confidencial, cuando usted hablaba de la envidia, porque nosotros estamos aquí por envidiar a Krishna. El primer texto del capítulo 9 dice, en el significado, la suprema personalidad de Dios dijo, mi querido Arjuna, como tú nunca me envidias, te he de impartir ese conocimiento y esa comprensión que son de los más confidenciales, con lo cual te verás liberado de los sufrimientos de la existencia material. Haribol, gracias. Entonces, lo que nos está mostrando es que la envidia es la causa de todos los diferentes aspectos en los cuales yo me identifico con estas cualidades demoníacas. Entonces, una pregunta interesante es, si uno debe, así poco a poco, corregir o reformarse en las cualidades hasta poder corregir la envidia, o debe corregir la envidia para poder desarrollar cualidades divinas, ¿no? Yo siempre es una pregunta que me hago, me gustaría hablarlo con un maestro espiritual, con algún devoto que tenga más conocimiento, porque nos damos cuenta que la causa principal por la que estamos aquí es por la envidia. Porque si nosotros salimos de ese aspecto y nos identificamos con que somos solo un alma espiritual, no hay un porqué de la sucesión de las próximas cosas. La envidia es, me identifico con lo que soy ahora, temporal. Y, como decía Srila Prabhupada, la ofensa más grande, negar a Krishna, negar la posición de Krishna. Entonces ahí es la envidia. Sí, Magavi. Sí, a mí lo que me sirvió mucho es, con el tema de la envidia, es localizarla. Porque uno dice, envidia es algo muy grande, o sea, es un paquete muy grande. ¿Qué tipo de envidia? Porque por mi experiencia hay envidias burdas, hay envidias comunes y hay envidias sutiles. Por ejemplo, envidias burdas, te envidio el pelo, te envidio la ropa, te envidio el auto. Envidia común es envidiar que, bueno, se recibió, trabajó. Y después envidias útiles, envidiar a la otra persona que tiene tal cualidad. Yo dije, no, yo no soy envidiosa, no, no, no. Y no, me di cuenta que sí, que tenía una envidia sutil con respecto a lo espiritual. O sea, cuando la localicé, me di cuenta y ahí, gracias a Krishna, con la ayuda de Krishna, la pude abandonar. O sea, primero ver qué tipo de envidia tenemos, localizarlas en el espectro, porque uno dice hoy envidia a Krishna. O sea, es muy genérico envidia a Krishna. Obviamente que eso es verdad, pero es algo que nosotros todavía no estamos preparados para decir envidia a Krishna. Vamos a lo cotidiano. Envidias burdas, envidias comunes, envidias útiles, empezar a detectar ese tipo de envidias para poderlas trabajar con la ayuda del Señor. Es mi experiencia, ¿no? Yo pude llegar a qué tipo de envidia sufría y bueno, y gracias al Señor la pude superar. Gracias, era eso, nada, un aporte.
Gracias, madre. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pueden escribir en el chat también. Pueden hacer algún aporte, comentario. Un comentario. O sea, el demonio perdió el espíritu y se refugió en el mundo material. Así que todos tenemos como esas cualidades de demonio de las cuales tenemos que desapegarnos. O sea, que tendríamos que trabajar como honrar esas 26 cualidades que nos acercarían justamente a la conciencia suprema de Krishna, porque realmente, bueno, venimos contaminados a la Tierra. Es un planeta, sí, imperfecto, infernal, como decía el maestro, ¿no? O sea que es eso, que trabajar cada uno en lo que se descubre que está el demonio. Al llegar a ser ese hombre cuerdo, que ese hombre cuerdo lo que tiene es la conciencia de espiritual, pero es hombre. O sea, llegar al hombre cuerdo sería como llegar al hombre que ha superado los demonios. Es lo que alcancé a comprender, ¿no? Gracias, madre. Entonces es como cuando uno entra a conciencia de Krishna, entiende que es un proceso para purificarse, como dijimos. Y Srila Prabhupada dice que el primer síntoma es reconocer que uno está enfermo. Si no, no hay cura posible. Entonces, conciencia de Krishna nos dice, usted está enfermo, ahora le voy a dar las características de esa enfermedad. ¿Y cuál es su situación? ¿Y cuál es su remedio? El remedio para nosotros es cantar el Mahamantra Hare Krishna. Y nuestra dieta es tomar prasadam, tomar el alimento ofrecido a Krishna. Eso es lo que nosotros debemos seguir. Y nos dicen que por seguir este proceso, Krishna en nuestro corazón nos va a ayudar a que podamos entender cuáles son nuestras tendencias, nuestras propensiones, nuestras cualidades demoníacas. Y lo principal es ¿por qué? Porque si un devoto entiende el por qué, y el por qué es porque no me permite hacer servicio devocional a Krishna. Todo lo que sea, que es, como nos explicaba aquí la lectura, todo lo que no sea pensar en Krishna es pensar en el mundo material. Y todo lo que son las cualidades demoníacas no están focalizadas hacia Krishna, ¿no? Mi maestro espiritual explica así: todos estamos en el mismo camino. Hay un solo camino, Krishna. No hay otros caminos. Solo que unos caminan en dirección a Krishna y otros se dan vuelta y caminan en dirección opuesta. Le dan la espalda a Krishna. Entonces, nosotros, si cultivamos cualidades y creemos que son insignificantes nuestras acciones del día a día, nosotros vamos sumando cosas que nuestra mente entiende, él o ella quiere esto. Por eso es un autoanálisis este proceso. Por eso uno debe replantearse, bueno, yo hace algún tiempo que estoy practicando y cuando entré en este proceso era de tal manera. ¿En qué punto estoy ahora? ¿Cuáles de mis correcciones pude llevar a cabo? Como nos dice aquí, ¿cuál de todo lo que yo leo pude aplicar en mi día a día, en mi vida? ¿En qué dirección estoy caminando? El otro día decíamos que la lujuria nos llevaba a la ira y la ira a la codicia. Y hoy enfatizamos que desde la envidia, o sea, desde la envidia entraríamos en eso, en lujuria, en ira y en codicia, ¿verdad?
Como dijimos, la lujuria es ese deseo de obtener cosas y de ocupar una posición, lo que se dice en conciencia de Krishna, yo y mío. Esta es la enfermedad de la entidad viviente condicionada. Entonces, este deseo de querer tener cosas viene de algún lugar, y esto es la envidia. ¿Cómo usamos frecuentemente envidia sana? No hay envidia sana. Eso es un engaño a nosotros mismos. Eso es, quiero lo que no tengo y aquella persona tiene. Claro, no solamente no hay envidia sana, o sea, desde mi entender, hay envidias sofisticadas. Hay envidias que no se notan para nada y que la persona parece una santa y su envidia es tan sofisticada que ni siquiera se nota. O sea, obviamente que no hay envidia sana. Gracias. Un aspecto muy importante es entender que en algún aspecto de mi vida soy envidioso, si no, no estaría aquí. Si no, sería un santo. Estaría en el mundo espiritual o en otro plano, no estaría aquí. Ahora, la cuestión es de qué se disfraza esa envidia. Claro. Perdón. Un gurú decía que en este paquete corporal viene la envidia ya impresa. Desde el momento que tomamos un cuerpo material, ya la envidia viene como la nariz, como el ojo, como... Así que es lo que tenemos que luchar. Por eso detectar qué tipo de envidia tenemos y mediante Krishna tratar de solucionarla, ¿no? Nos puede llevar toda la vida o bueno, con la ayuda de Krishna, si Krishna nos dice como es Krishna contundente, ahí que te da fa, por lo menos en mi caso, sí, fa. Y si te dice, bueno, vos tenés tal tipo de envidia. Yo pensé, yo no soy envidiosa, siempre pensé eso. Sin embargo, en un momento de mi vida me di cuenta que sí tenía una envidia sutil y sofisticada. Y gracias a Krishna la pude superar. Haribol, muchas gracias. Nos podemos dar cuenta, los que practicamos, que tenemos también envidia por otros devotos o practicantes. Si él o ella avanza en la vida espiritual, yo también a veces deseo esa posición. Y eso es un reflejo de la envidia. Porque uno no debe estar deseando nada. Uno solamente debe estar en el lugar que está, porque eso es lo que le toca. Krishna a cada uno le da la posición perfecta. Entonces, parecería como si uno la maquilla. Ay, sí, el devoto o el practicante, qué bien que está en esa posición. Pero dentro de mi corazón, ¿cuál es mi sentimiento? Puedo pensar que él no se lo merece, y yo sí. Pero yo también estoy haciendo mi esfuerzo y mi mérito para ocupar ese lugar. Y yo también quiero tener tales realizaciones, y yo también quiero. Entonces transferimos nuestra envidia material a una práctica espiritual. Entonces eso también, en fin del cabo, es como dice la madre, una envidia sofisticada o sublime que nosotros, yo ya eso no lo hago, yo no pienso así. A mí todo esto que estamos charlando, que estoy escuchando, esto de la envidia a Dios, que estamos acá porque no aceptamos nuestro papel y queremos jugar a ser Dios, me trae a la mente la parábola del hijo pródigo, de que
Era una familia muy próspera, el padre tenía muchos negocios, muchos campos, y el hijo mayor quería que el hijo mayor se hiciera cargo. Y el hijo mayor no quería, porque él no quería ser empleado de su padre, él quería ser dueño, quería tener lo mismo que el padre. Entonces le pide a su padre la parte de su fortuna y se va por el mundo a ser su propio jefe, su propio Dios. Le va bien un tiempo y luego está justamente corroído por la lujuria y todo eso, pierde su fortuna y se convierte en mendigo y vive mucho tiempo en la calle, sufriendo penurias, y empieza de a poco a sentir la compasión y el amor de la gente, que lo ayuda, que le da de comer y cosas así, y en un momento siente en su corazón que, o sea, todo el tiempo siente que quiere volver a la casa de su padre y no se anima. Entonces se va acercando de a poquito, de a poquito, de a poquito, primero mira de lejos, hasta que un día siente como muy fuerte la necesidad de acercarse y se postra a los pies del padre, le besa los pies y el padre lo reconoce, habían pasado muchos años, lo reconoce, lo levanta y le dice que no tiene que postrarse, que para él siempre sigue siendo su hijo, le hace una fiesta, un festín, las mejores ropas, los baña, le da las mejores comidas y le dice que lo había estado esperando de vuelta, había estado esperando que regresara. Y todo esto como una analogía de que Krishna nos deja ir a hacer nuestra experiencia y cuando solito vamos volviendo, cada uno de a poquito, pasito a pasito, en algún momento somos nosotros los que nos ponemos estas trabas de que no soy digna del amor del Padre, de que no soy digna de volver, de que no soy digna de arrepentirme o de sanar o mis errores, y que Krishna siempre me va a estar esperando con las manos abiertas. Porque es como que ya sabe que es mi caminito, ir, dejarme hacer y sabe que voy a volver. Algunos volvemos más rápido, otros más lento, otros en este samsara, otros en otro y así, pero vamos todos volviendo. Me hizo acordar a esa parábola, la del hijo pródigo. Gracias, gracias, me encantó y me sirvió muchísimo. Marce. Bueno, Prabhu, yo quiero agradecerle porque sus clases a mí me llegan súper profundo al corazón y me hacen pensar un montón, como siempre le cuento, que después me quedo toda la noche pensando y al otro día y me van cayendo más cosas y bueno, la verdad es que súper, súper agradecida. Y después quería hacerle una consulta porque usted habló de que estamos siempre en ansiedad, como que eso, por lo que entendí, es inevitable. Lo que hay que hacer es transformar la ansiedad en una ansiedad trascendental, que sería adquiriendo cualidades divinas, ¿no? ¿Y cómo sería eso? Porque yo me considero bastante ansiosa y a veces me doy cuenta de que no está bueno, porque quiero todo para allá, y hablando de cosas relacionadas a Krishna, ¿no? Como que quiero terminar de leer el Bhagavad Gita, así entiendo bien, o quiero, no sé, cosas así, pero yo no sé si esa es una ansiedad trascendental o es una ansiedad material todavía. ¿Cómo puedo hacer para cultivar esas cualidades divinas y aplacar la ansiedad material o demoníaca? Perdón, madre. Bueno, una práctica muy importante, oraciones. Nosotros podemos pedir, Señor, por favor, ayúdeme a desarrollar tal cualidad o tal aspecto para que eso me ayude en mi servicio devocional. Como decíamos antes, también los devotos en el mundo espiritual sienten ansiedad por Krishna. Y Srila Prabhupada decía que es un buen síntoma, si no, es como que si uno no siente este deseo de querer mejorar en su servicio devocional, de querer cosas devocionales, aunque las mezclamos
con aspectos materiales, porque somos ansiosos, porque queremos todo ahora y queremos que lo espiritual también funcione así, está bien porque tiene que ser así, porque nosotros estamos en un proceso de transformación, de salir de este pensamiento material para pasar a un pensamiento espiritual, pero no podemos hacerlo sin que el proceso suceda. Entonces, en el medio del proceso nos van a pasar cosas que no sabemos definir si son espirituales, si son materiales, siempre que sean en dirección de Krishna son trascendentales. No importa que sean mixtos, no importa que sean mezclados. Entonces, como decía antes, lo importante, oraciones, ¿no? Cuando yo me despierto, cuando yo voy a dormir, o cuando encuentre mi momento en el día, porque eso pone al practicante en una posición de entender que necesita ayuda. Necesita que el Señor Krishna lo guíe y le muestre qué es lo que tiene que hacer. Si no, uno practica y piensa, bueno, no necesito a nadie. No necesito yo solamente por hacer esto, por mi esfuerzo propio lo voy a hacer. ¿No? Uno sabe que no tiene mérito para estar haciendo lo que está haciendo, que es solo misericordia sin causa de Krishna. Entonces, es como decía María Belén, es como, él siempre está esperando, ¿no? Lo único que está esperando que nosotros le demostremos que también lo amamos, que también queremos su ayuda, que valoramos su ayuda. Entonces el Señor desde adentro nos va a ayudar y desde afuera va a poner a ese devoto, a esa devota, al maestro espiritual, a quien sea, para que te ayude en tu proceso espiritual. Aún si ese devoto me despierta envidia o me despierta lo que me despierte, todo es ayuda, yo lo entiendo así, como que eso viene para que yo lo transforme. El primer síntoma que Srila Prabhupada nos explica es que si yo siento envidia por un devoto o una devota, debo decirle, Prabhu Madre, ¿cómo puedo servirla? ¿Qué puedo hacer por usted? Es algo muy fuerte porque por detrás de mi sentimiento hay muchos aspectos de mi concepto corporal, como el orgullo, el querer tener la razón, y tengo que vencer todo esto solamente en algunas palabras y decir cómo puedo, o sea, yo tomar una posición sumisa. Pero es esto, el principio de intentar cambiar nuestra tendencia de actuar siempre de una misma manera. Y como dice Srila Prabhupada, solo podemos hacerlo con devotos, solo con practicantes. Solo. Es que estamos acostumbrados a que la palabra sumisión viene cargada de mal significado. Muchas cosas, como en este caso esta palabra, o sirviente, claro, ¿por qué? Porque tiene un concepto material de la vida. Vimos lo que es el mundo material, vimos lo que son las características de las personas materialistas. ¿Cómo van a ser sumisos, obedientes, sirvientes? No. Ustedes sean mis obedientes, mis sirvientes, yo soy el Señor. Entonces, estamos hablando a grande escala de grandes demonios, pero como decía antes, también viven dentro de nosotros. En nuestros pequeños actuares, también quiero ocupar, quiero decir, quiero proponer, y dentro de la práctica espiritual también lo hago. Sí, Magali. Acá la palabra sumisión, el término, la connotación sumisión es algo degradante, pero en Oriente sumisión es Islam, significa felicidad y obediencia. Así que también hay que tomarla con puntilla a esa palabra sumisión. Tanto para las religiones orientales como para la nuestra, sumisión significa adoración y entrega.
Gracias. Gracias a todos por sus aportes. Como decía Marcela, a mí también siempre me quedo varios días pensando y haciendo una introspección. Esa es lo más importante, ¿no? Poder uno verse a uno mismo, ver sus propias sombras y de allí comenzar a pedir a Krishna que nos ayude, ¿no? Como decía el Prabhu, que es uno de los procesos, hacer oraciones a Krishna para que nos ayude. Él está siempre esperando nuestras súplicas. No, mi gurú dice una frase que es muy graciosa: a Krishna rogando y con el mazo dando. Claro, esto yo ahí sumaría esto de cuando me relaciono con otro, o sea, ¿qué escucho cuando lo escucho? ¿Qué digo, qué me digo cuando le digo? ¿Qué veo en mí cuando lo estoy mirando? O sea, ¿qué sucede en mí mientras estoy haciendo eso en relación a otro? Esto del mazo dando. Algo que dijo el Prabhu en una clase, hace 3 clases, que la verdad que me hizo pensar durante varias semanas, que es que Krishna no te soluciona los problemas. Porque uno canta el mantra, así las regulaciones, y dice, bueno, ya está, Krishna me va. No. Y lo que decía el Prabhu, algo muy hermoso, la verdad que fue algo muy lindo, y lo pensé toda la semana, y me puso muy feliz y me aclaró la mente, fue que Krishna no te soluciona los problemas, Krishna te da las pautas, o te abre el camino, o te muestra de cómo solucionar ese problema. Y ahí no sabe cómo solucionó mi vida, Prabhu. Gracias. Claro, no todo viene dado, pico y pala, Claro. diría una amiga mía, pico y pala. Claro. Cristina, te escuchamos. Sí, yo lo que quería saber es una pregunta, ¿no? Como cuando uno dice, bueno, si me pasó algo malo es porque Krishna quiso, ¿está bien o es el karma? El karma, bueno, si sucede el karma igual es porque Krishna quiere, pero ¿está bien decirlo así o hay que ver de otra manera? Haribol, madre. No, Krishna no es responsable por lo que nos pasa, ni lo bueno ni lo malo. Nosotros somos los responsables. Entonces, el karma es una energía, es un aspecto de Krishna, ¿no? Es la justicia divina. Todo lo que nosotros obtenemos es merecido, lo bueno y lo malo. Entonces, esto nos lleva a querer, en algún momento, si somos un poquito inteligentes, querer corregirnos, porque mínimo no queremos sufrir. ¿No? Aunque especulemos o seamos frutivos en esto, de decir, no, bueno, a ver, estoy obteniendo conocimiento, quiero dejar de sufrir en algunos aspectos. Entonces, eso es un primer paso que nosotros nos tenemos que hacer responsables de lo que estamos haciendo, ¿no? De a poco vamos a intentar mejorar nuestro karma. El proceso de conciencia de Krishna principalmente se basa en karma yoga, cómo actuar en este mundo material en yoga con Krishna, en unión con Krishna. Gracias, Prabhu. Reverencia. Hare Krishna, Doris, reverencia, ¿cómo estás? Krishna, gracias. Para mí es un momento muy especial escuchar estas clases porque es lo único que puedo hacer. Y bueno, sobre la envidia sí estuve meditando mucho. Y la envidia, por ejemplo, me
Me salió que, por ejemplo, que si yo veo que mi vecina tiene un auto, yo también quiero ese mismo auto. No sé si lo voy a enfocar bien. Yo quiero todo lo que el otro tiene y quiero ser mejor, ¿no? Inclusive mejor que el otro. Algo material, hablando así en la envidia. Y así en lo personal, prácticamente he vivido rodeada de personas envidiosas a tal punto que lo he naturalizado. O sea, para mí la envidia no existe. Lo veo natural. Es algo, como decía Miriam, que ya lo tenemos, ya lo traemos en nuestra genética, ¿no? La envidia, que es la causa principal que nos ha alejado de Dios. Eso sí lo sé ahora, que ese disfraz que uno le pone a la envidia es muy sutil, la envidia que uno siente, porque yo siempre decía, a mí todo el mundo me envidia, y yo no envidio a nadie. Yo me decía eso a mí, porque yo era la mejor alumna en el colegio, la abanderada, siempre el foco de atención de 33 alumnos que me envidiaban. Y ser abanderada ha sido para mí una tortura, porque no he tenido amigas, he sentido que me envidiaban, y después dejé de ser abanderada para ser amiga de ellas. Traté de bajar de nivel, y digamos porque la envidia no te permite tener amistad. Y bajar del nivel también es bueno porque uno ve la envidia que uno siente también, ¿no? Una envidia sutil de, tal vez la mía era querer ser como Dios, ¿no? Saber todo, ser la mejor persona. Es superior esta envidia, es superior a la de los otros. Yo creo que ese era el disfraz que me llevó por mucho tiempo engañada, me llevó sola, alejada de amistades. Y bueno, ahora conectarme con las personas me es muy difícil. Ya han pasado 57 años, no tengo amigas ni amigos, no sé cómo relacionarme con las personas, porque siempre veía que ellos se acercaban a mí por envidia o por ¿cómo se puede decir?, por algo material. Y espiritualmente, bueno, uno se conecta, como decía Prabhu, encontrar esas cualidades que uno tiene, ¿no? Qué difícil cuando la envidia ajena a uno le ha invadido. Tal vez es mía también esa envidia. Tal vez estoy en ese análisis personal de qué manera envidio yo también, y creo que sí, es contagiosa la envidia. Y hay momentos en que me descontrolo y digo, no quiero nada, o todo nada. Eso también es un ejemplo de envidia. Y bueno, seguir a Dios, yo creo que me va a alejar de esa envidia y saber que Él es el poseedor de todo y darle todo a Él, y de alguna manera ya esa envidia va a ir disminuyendo, pero no va a desaparecer. Yo creo que no es por arte de magia, que uno dice, yo canto mi yapa, no tengo envidia. No es así. La envidia sigue, pero hay que trabajarla, ponerla al servicio del Señor, decirle, todo te pertenece, yo no quiero el auto que tiene mi vecina, yo quiero servirte a vos, Señor, y poner a tu servicio ese auto de mi amiga o algo así. Bueno, Hare Krishna, gracias. Haribol, gracias, madre. Entonces, un punto importante es, nosotros podríamos pensar que, ¿por qué envidiar a Krishna si es el ser supremo? No podemos competir con Krishna. Él es pleno en opulencia, belleza, inteligencia, etc. ¿Yo puedo estar al nivel de Dios? No. Pero sí con entidades vivientes que yo me pueda comparar y luchar, porque esto es la lucha de la existencia material, donde uno que crece en Argentina tiene que ser fuerte, porque si no a uno lo someten. Entonces esas son las características en las que nosotros también nacemos
y nos desarrollamos. Existe un karma individual y un karma colectivo. Entonces nosotros nacemos en un contexto con un karma de un determinado país que tiene su ego. Entonces, la otra persona me hace, pero yo también hago, porque si nacimos en el mismo contexto, por algo será. Yo creo que mucho de la envidia tiene que ver con no aceptar lo que somos, querer ser algo que no somos. No aceptarlo por desconocimiento, por ignorancia o por no querer meternos a descubrir lo que somos y cómo somos. Entonces quiero ser otra cosa porque me da miedo mirarme, aceptarme, encontrarme conmigo. Sí, porque el punto principal es, primero, ¿qué pensarán los otros de mí? Y la autoestima y otros aspectos de, uy, pero ¿realmente soy esto? ¿Todo esto oscuro soy? Pero aquel practicante de conciencia de Krishna no tiene que sorprenderse, porque si está en este mundo material es por todo esto. Ahora el punto principal es que Krishna no nos está juzgando. ¿Por qué le quiero esconder a Krishna lo que soy? ¿Qué es lo que Krishna no sabe de mí? ¿Soy tan inteligente de creerme que yo soy superior a él? ¿O puedo abrirle mi corazón y decir, Señor, soy esto? Por favor, ayúdeme. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. No sé si habrá alguien más que quiere preguntar algo, comentar. Bueno, ya estamos sobre la hora. Bien, les leo una reflexión final. Gracias, Prabhu. De Srila Bhakti Tirtha Swami Maharaj, un maestro espiritual. Las personas son frecuentemente irracionales y centradas en sí mismas. Si eres bondadoso, las personas pueden acusarte de egoísta, de doble intención. Aún así, sigue bondadoso. Si eres honesto y franco, las personas te pueden engañar. Aún así, sigue honesto y franco. Lo que pasaste años construyendo, alguien puede destruirlo en una sola noche. Aún así, sigue construyendo. Si encuentras felicidad y serenidad, pueden sentirse envidiosos. Aún así, sé feliz. Lo bueno que haces hoy por las personas generalmente se olvida mañana. Haz lo bueno, aún así. Da al mundo lo mejor que tienes. Tal vez eso no sea bastante, aún así, da lo mejor. Verás que en el análisis final todo es entre tú y Dios, y nunca fue entre tú y ellos.